Buen día, somos el matrimonio Angulo, Sergio y Adriana, y pensábamos en una palabra, en realidad oramos para que el Señor en este tiempo nos hable para los matrimonios, y si tuviéramos que ponerle un nombre a esta palabra, diríamos maravillosa herencia. Basándonos en el Salmo 16:6, que dice así: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Otra versión dice: primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Fíjense que de alguna manera hay palabras que podemos rescatar de las tres versiones que hemos leído, y son suerte y cuerdas. Y estas palabras están haciendo alusión, una alusión poética a lo que el salmista en algún momento interpreta como la división de tierras que se hizo allá cuando Josué dividió la tierra prometida, y esto les iba a permitir hacerse poseedores de toda la herencia y de todas las promesas que Dios había hecho para su pueblo. Suerte es una palabra que se usa bastante en el Antiguo Testamento. Hoy a nosotros nos parece algo que está solamente relacionado al azar, pero bueno, se echaba suertes para todos. Hoy, dentro del marco del nuevo pacto y con el Espíritu Santo, nos parece algo que está como fuera de lugar. Pero verdaderamente yo quiero que vos te pongas a pensar en qué momento posiblemente hayas dejado de sentir que has tenido una herencia de suerte, y sobre todo refiriéndonos al tema de la casa, ¿no? De la pareja. Es decir, ¿en qué momento quizá has dejado de sentir que verdaderamente esta herencia ha sido algo que Dios te ha dado, y quizá hayas empezado a sentir que pareciera que elegiste, no sé, deshojando margaritas? Verdaderamente apelamos a entender que la familia es herencia de Jehová, como dice la palabra, ¿no? Que dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que dentro de este marco queremos que empieces a hacerte quizá algunas preguntas que últimamente hayan estado resonando en medio de este desencanto que quizás puedas estar sintiendo. Sí, e inclusive con el otro, ¿no? Con tu pareja, con tu cónyuge. Y en tiempos de cuarentena, quizás más, donde el encierro ya de más de 2 meses, de alguna manera, en algunos pudo haber profundizado aún más estas preguntas, como en qué momento lo deleitoso pasó a ser desagradable y aburrido, lo primoroso, eso que teníamos como lo más, se empezó a ver imperfecto, descuidado, sucio. Lo maravilloso pasó a parecer deplorable, penoso. Ahí escribimos palabras como lastimoso, impresentable. ¿En qué momento pasaste a pensar que en lugar de ser un suertudo o una suertuda por casarte con esa persona, que antes lo veías así, hoy, y que aún parecía que estabas soñando, hoy hasta te hiciste estas preguntas? Queremos presentarte a alguien que verdaderamente supo defender su herencia. Se llama Samá. Y Samá tiene 2 significados. Uno, cuando nos pusimos a investigar, uno es desolado y el otro es el que escucha. Verdaderamente, cuando desarrollemos cortita la historia, te vas a dar cuenta que Samá verdaderamente hace honor a su segundo significado, a el que escucha, ¿sí? Y realmente echa por tierra y no tiene mucho lugar
significado de desolado, ¿no? Dice la palabra en el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña a mi conciencia. ¿Qué voces? Me parece es una de las primeras cosas que te tenés que preguntar antes de entrar con la historia de Samá, estás escuchando. ¿Sí? Decíamos que Samá era el que escucha, pero realmente es muy importante antes que empieces a desentrañar a quién estás escuchando hablar de tu herencia y de tu cónyuge. ¿Sí? Porque realmente el enemigo muchas veces empieza a traer a nuestros pensamientos y empieza a hablar con voces mentirosas, como veíamos en la célula esta semana. Y realmente se toma de un poquito de verdad para hacernos caer en la peor de las mentiras. Así es. Entonces, vamos a ver ahí, hay un primer principio que queremos remarcar, ¿no? ¿Estás escuchando lo que Dios dice acerca de tu cónyuge y de tu familia? Dice en 2 de Samuel 23:11, entrándonos a la historia, que cuando los filisteos se reunieron en Leí, donde había un campo sembrado de lentejas, las tropas israelitas huyeron ante ellos. Segunda de Samuel 23:12 dice, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió derrotando a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. Samá tenía una pequeña heredad en la cual había sembrado lentejas, ¿sí? Yo me imagino cuánto trabajo le debe haber dado en tiempos tan violentos sembrar y cuidar. Sí. ¿Saben qué es más difícil? El tema de cultivar también después, ¿no? Y parece que el enemigo aparecía siempre, como en la época de los madianitas, aparecía también siempre cuando había que robarse los cultivos. Sembrar se siembra una sola vez, pero cultivar se cultiva mucho y varias veces, ¿no? Y parece que el enemigo aparecía justo cuando empezaba a verse el fruto del esfuerzo y quería robarle todo. Pero empezamos a ver cómo Samá se paró y se plantó y Dios usó esa actitud para que verdaderamente el enemigo tuviera que huir y darle de esta forma una gran victoria. Tal cual. Y bueno, y es histórico, ¿no? En el pueblo de Israel, esto que nos quedamos ahí meditando, es histórico esto de que el enemigo venía a robar los frutos. Sergio citó a los madianitas en tiempo de Gedeón, cuando ya directamente eran como langostas. Hay distintas maneras de robar, ¿no? Y en los matrimonios también hay robos que son hurtos, hay robos que son violentos, hay robos que son como langostas que vienen a arrasar. En los madianitas en tiempos de Gedeón fue así, y los israelitas ya no sabían, ya cuando ya los tenían encima, no sabían ni cómo defenderse de semejante violencia. Entonces, ten claro que el enemigo aparece a robarse el fruto de tu esfuerzo, ¿sí? Has construido una familia, has construido un hogar, y el enemigo que viene a robar, a matar y a destruir va a querer venir a saquear. Pero fíjate que Samá lo que hizo fue pararse en medio del campo. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos habrán aparecido? Si lees la historia, yo me imagino que deben aparecido un montón, ¿sí? No sé si 100, si 1000, pero realmente eran muchos. Pero él se paró sin la ayuda de nadie, tomó la decisión, se plantó y dijo, voy a defender mi campo de lentejas. Me ha costado la vida, ¿sí? Lágrimas, desvelo, todo. Y no voy a dejar que ni los filisteos ni los madianitas vengan y se roben la cosecha. Tal cual. Bueno, ahí vemos otro principio, ¿no? De resistencia. De resistencia frente al ataque sigiloso o violento, como sea, y en unidad al otro. Dios nos ve como uno. Entonces la estrategia del enemigo es dividir esa unidad. Y si nosotros somos más astutos y nos unimos al otro en momentos de división,
vamos a vencer esta batalla y vamos a obtener la victoria, haciendo un frente común. Así que realmente lo que queremos que te quede y que verdaderamente quede guardado en tu corazón, una palabra que viene directo del corazón de Dios para tu vida y para tu familia, es que no te dividas. Es que como Dios te ve, como uno, te plantes en el centro del terreno. Fíjate que no se paró ni afuera ni al costado. No la estuvo pensando, bueno, me paro afuera porque total si el enemigo viene salgo corriendo por otro lado. No, se paró al centro, dispuesto a morir por aquello que peleaba. Y la recomendación que viene directamente, como te decíamos, del corazón de Dios es: no te dividas, plántate a pelear por lo que es tuyo. Plántate a pelear por tu herencia. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer es venir a robar, como dijimos, a matar y a destruir, pero también quiere venir a robarte tu herencia y aquello que vos podés darle a tus hijos. Así que pensá en tus generaciones, pensá en lo que viene y plántate en el medio con tu esposa en unidad con aquella a la que Dios te unió. Párate valientemente a luchar por lo que es tuyo. No nos dejemos robar. Así es. Y no subestimemos la perspectiva generacional. Todo lo que Dios ve atrás nuestro, todo lo que viene atrás nuestro, lo que representamos como familia en el mundo espiritual. Porque quizá el enemigo lo que te esté trayendo que es un pequeño campo, ¿no? Esto del pequeño campo de lenteja es lo que el enemigo hace. Y a veces escuchamos, ¿no? Esto de subestimar. Hay una frase que está como muy de moda, que anda dando vuelta por las redes, que dice, está muy de moda aprender a soltar, pero se nos olvida el sostener, reparar, cuidar, amar y no salir huyendo cuando la cosa se complica. Así que la invitación que el Señor hoy nos hace como familia, como matrimonio, como unidad, porque Él nos ve como uno, es que nos plantemos en el centro de nuestro campito de lentejas a pelear. Amén. ¿Oramos? Y a veces a resistir. Señor, en esta hora, Padre, entregamos nuestros matrimonios, nuestras parejas, familias y generaciones que vos ves, Señor. En el nombre de Jesús te las entregamos. Amén. Todo te entregamos a vos, Señor, para que vos nos asistas de lo alto, nos ayudes sobrenaturalmente en el Espíritu, en tu Espíritu Santo, a poder no sobrevivir, como el enemigo nos dice, no pasar este tiempo del aquí y ahora, sino resistir en el nombre de Jesús, firmes en tu palabra, en tu verdad y en tu justicia para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, sea echada toda violencia de las casas, de los hogares, y los hogares sigan encendidos en el fuego de tu Espíritu Santo para ver tu realidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima.